Vamos a estar conversando sobre cine y arquitectura. Y uno se pregunta cómo se cruzan estas dos disciplinas. Pues bien, desde hace algún tiempo el arquitecto Michel Rosé viene difundiendo, vinculando, juntando, cruzando estos dos conceptos de cine y arquitectura. Bienvenido, ¿cómo estás? Mucho gusto, muchas gracias, sí, encantado de estar acá. ¿Cómo empezó contigo. Esto de cruzar el cine con la arquitectura? En realidad, la arquitectura está muy vinculada al cine y eso lo te das cuenta en la práctica profesional. El cine, la arquitectura es tan integral, es una disciplina holística prácticamente. Y el cine también trabaja con espacios, la arquitectura trabaja con espacios. La arquitectura trabaja con recorridos, el cine trabaja con recorridos. El cine trabaja y la arquitectura con lo que es el subconsciente humano. O sea, nosotros cuando hacemos una obra de arquitectura dirigimos al usuario por dónde tiene que ir, por dónde queremos que vaya, qué espacios queremos que vea, que viva, que disfrute, que no entre por un determinado lugar. O sea, la arquitectura siempre es guía del espacio y es lo que determina la funcionalidad. La funcionalidad. Y cuando lo trasladas al cine, estas características se transmiten también a la intención del director. El director siempre trata que tú mires la película como él quiere transmitirla, con los sonidos que quiere transmitirla, con los ruidos, con los espacios, con la secuencia espacial. Hay películas que se desarrollan de repente con muy poca cosa, con una puerta, una ventana y una habitación. Otras que abarcan ciudades enteras, otras que panean lugares y nos llevan a una época. Yo he estado comentando, o sea, lo que he estado haciendo hasta ahora es un programa de streaming, un segmento en un streaming donde hablo de arquitectura y cine. O sea, elijo los sitios de arquitectura que me parecen relevantes, donde se filmaron algunas películas, casi todas conocidas, icónicas, que podemos tener acceso universal. Y desde ahí, a veces es la película o la escena determinada, es la excusa para comentar sobre ese lugar, sobre el lugar, la arquitectura, la historia de ese lugar. Y sí. No, estaba pensando, por ejemplo, escuchándote que, bueno, uno piensa, no sé, tiene mil ejemplos, pero piensa en Woody Allen, ¿no? Digo, exacto. Medianoche en París creo que es un caso típico, o la de Barcelona, o la de Roma. Manhattan. Bueno, y Manhattan ni que hablar. Bueno, y cómo los espacios, por ejemplo, yo me acuerdo que cuando yo estuve en Manhattan, el ir a buscar el banco de plaza con esa vista, bueno, cambió totalmente porque ya ese perfil de la ciudad ya no está más, no están más las Torres Gemelas, etcétera, pero digamos, ese banco que nunca estuvo. Entonces, cómo también se generan los espacios, termina siendo una ilusión. Exacto, muchas veces una ilusión y otras veces estamos buscando espacios como en alguna película de terror y eso, que queremos ir al lugar y que no existe, fue todo un set. También eso, en la investigación surgen cosas y por tanto, por eso yo elegí algunas películas que tuvieran un asidero real y que fueran parte o de la historia, porque no hay por qué abarcar un género solo. Con la ciencia ficción también se puede hacer un paralelismo con arquitectura y cine, porque hay paisajes y lugares que se filmaron en lugares reales para emular una tierra posapocalíptica con un campo. Me estoy acordando de Oblivion, por ejemplo, que la comenté, ir a un campo filmado en Islandia, donde hay mucho campo con lava volcánica y eso es, con algunos monumentos derruidos, era como la imagen de una tierra arrasada. No, o por ejemplo también cómo te terminan generando una ciudad en otra. No sé, por ejemplo, cuando hicieron Visual Miami, filmada en Montevideo y Atlántida, creo que fue también. Sí, claro. No estaban en Miami, estaban en Montevideo o en Atlántida y sin embargo generaron esa ilusión de hacer creer. Ese clima. Hay un rol que es el locacionista, que es el que va buscando, o sea, se ve que conoce mucho al director y va buscando los lugares que el director intenta transmitir como clima
y justamente en Vision Miami se eligió determinadas zonas de Montevideo porque había un ambiente art déco en algunos ángulos, Exacto. En el Parque Hotel, en el Hotel Rex de Atlántida, donde hoy queda todavía una plaquita en el pasto al lado de un grupo de viviendas, donde aquí se filmó algunas escenas de la película Vision Miami. Y bueno, como esas, yo he tratado de recorrer también, he hecho una especie de turismo cinematográfico, recorriendo lugares que han sido de películas, y eso me ayuda como insumo para poder comentarlas desde otro punto de vista. Estuve ahí, viví el clima, estuve hablando con los lugareños. Eso me pasó con la película Chocolate, por ejemplo, de Juliette Binoche, Johnny Depp, donde la chocolatería hoy... En un pueblito estaba, en un pueblito estaba, ¿no? Es en un pueblito que se llama Flavigny. Y es un pueblito que se llama Flavigny, que todos lo conocemos porque se realizaban unos dulces que era anís azucarado, que hasta hace poco tiempo lo veíamos en nuestros supermercados, y anís de Flavigny. Pero claro, en la película no se trata el tema del anís, se trata más el tema del chocolate, porque el chocolate es más disruptivo para el clima de la película. Y bueno, también comento por qué se eligen determinados planos, y eso me ha llevado a una investigación preciosa, porque digo, muchas veces conecto con directores a través de entrevistas que han dado, algunos directores que han sido arquitectos, otros que son estudiantes de arquitectura, como me pasó con una película argentina, La Casa de al lado, que se trata, toda está filmada en la Casa Curuchet, La Plata, la única casa que hizo Le Corbusier en Sudamérica. ¿Mirá? Única obra que podemos ver y disfrutar, está abierto creo 2 o 3 veces por semana para el público, y la película es un manifiesto de arquitectura, porque la recorre totalmente, a través de los personajes vivimos las rampas, vivimos los puntos críticos en los que creía Le Corbusier y que los había impulsado en otras obras, en Francia, por ejemplo, y que los había trasladado parcialmente, en lo posible, a esa obra que era para un odontólogo, que era el doctor Curuchet. La otra vez estaba conversando con una periodista que hizo la producción de un documental sobre Esperando la carroza. Y entonces me contaba, lo contó al aire en realidad, todo lo que se ha generado en torno a la casa donde se filmó Esperando la carroza. Cierto. Una casa bien de barrio, yo ahora no recuerdo el barrio, no me acuerdo, pero pues esta nota la hice hace varios años. Pero digamos, es una casa de barrio, con aquellos... vitrales, pasillos. Exactamente, ¿no? El pasillo y dormitorios de un lado al otro también. Exacto. A veces. Las claraboyas. Entonces digo, y hoy la casa la casa esa donde Alejandro Doria filmó en los 70, a fines de los 70, Esperando la carroza, es casi que un lugar de peregrinación para los carroceros, como les gusta decirse a ellos. Totalmente, porque como te decía, acá hay como una especie de turismo cinematográfico, y es interesantísimo recorrer los lugares, o sea por modo propio, que uno se arma un itinerario, o que haya también, porque hay turismo también especializado, así como hay un tour en los... Ahí estamos viendo en el YouTube la Casa Curuchet, muy bien. La casa, exactamente, y la Casa Curuchet siempre fue como, bueno, desde hace muchos años que es museo histórico, y el protagonista es un diseñador, como un arquitecto de élite, que sabe que vive en una casa patrimonial, o sea que cualquier cosa que se haga ahí es daño, o sea, eso hay que mantenerlo tal cual. Uh-huh. Y vamos a algunas películas, a ver, contame cuáles son los que a ti te impresionan más, a ti te gustan más. Si en una fiesta alguien te conoce y le decís a qué te dedicas, te va a preguntar las 2 o 3 películas que más te seducen desde el punto de vista de la arquitectura. Sí, hay varios, y no tienen que ver con un género, porque cuando hablamos de una película de Hitchcock, por ejemplo, y vemos las tomas, los planos, cómo se ve una casa desde el punto de vista del director, y cómo nos transmite miedo o suspenso a través de una escena o de pocas escenas, es fabuloso. A mí, cuando me dicen de alguna película que me gustan mucho las películas que tienen paisajes que no cuentan la historia, entonces hay que investigarlas. Por ejemplo,
la otra vuelta, el último streaming, tomé como excusa la saga de James Bond, porque James Bond tiene muchas locaciones en muchos lugares interesantes. Y las ciudades son importantes. Las ciudades son importantes y a veces sin explicación de por qué. Comencé con Bilbao y con el Museo Guggenheim de Bilbao, de 1997 el museo y de 1999 la película. O sea que era una imagen de modernidad para esa época. Claro, cuando la filmó el protagonista era Pierce Brosnan. Y me acuerdo de la película esa, sí. Y son pocas imágenes que pasa el Bilbao, el Guggenheim, pero en realidad tiene mucho sentido, porque aporta modernidad, aporta lo que James Bond y todo el sistema quiere cuidar de algo nuevo. O sea, tiene varias influencias de ese tipo las películas, también con las imágenes de las que ha transmitido. Una película... Ahí estamos viendo, Paula está muy inquieta. Que le hizo un comentario muy completo porque, claro, es una obra de Frank Gehry. Es impresionante la arquitectura. Una obra, tanto es de impresionante la obra de arquitectura, que a veces la crítica que se le hace es que el contenedor tiene más importancia que el contenido. A veces no se le da importancia tanto a la obra que está adentro, sino por lo de fuera. Como arquitecto, ¿tú qué decís? Que es una obra que ata gran parte de la ciudad, es un hito urbano, más que una obra arquitectónica puntual, que hay que verla como puntualmente, no. Hay que recorrerla, hay que utilizar el cuarto sentido, la cuarta dimensión, que es el tiempo, y recorrerla, porque no se puede comprender desde un solo punto de vista. Desde un punto de vista aparece un barco que está a lo largo del río Nervión, que es el río que está ahí al pie. Tiene un puente y tiene unos interiores muy bañados por luz natural, y donde se dice que no hay un plano recto. Todos los planos, todas las superficies son curvas. No hay un plano, en realidad son todas las superficies curvas. ¿Es así? ¿Es así? ¿Es un dato ese? Sí, y está bañado por 77.000 placas de titanio, que se buscó muchísimo el material para que no fuera ni muy reflejante ni muy opaco. Está bien, pero ¿tú valorás que es más importante el contenido que el no, continente? Para mí no. Para mí no. Una cosa llama a la otra. Lo que pasa es que es una obra en sí mismo. Es una obra en sí mismo. Porque Frank Gehry, salvando la distancia, ¿no? ¿Sí? Casa Pueblo. Claro. Digo, claro. Casa Pueblo, si me apurás hoy, bueno, está el taller de Páez, de Páez Vilaró, pero suponte que quede solo un hotel, Casa Pueblo. Sí. Que puede llegar a hacerlo en lo que termine. Va a ser más importante el continente que el contenido, o sea, porque Páez Vilaró concibió Casa Pueblo como una obra, como una gran escultura. Y tal cual, como razonas vos, uno ve las postales de Casa Pueblo como gran obra inserta en la loma de la Ballena. No nos ponemos a mirar los detalles de los interiores, son importantes, pero es como están en un segundo plano. Es impresionante. Sí, Pueblo. Es muy impresionante. Otra película que me pareció muy interesante comentar en el ciclo fue Café Bagdad, Bagdad Café en realidad, porque habla del desierto, habla de la Ruta 66. Como yo trato de comentar películas en los lugares que estuve, y viví el café y lo recorrí, y vimos ese contraste entre una alemana que venía de vacaciones expulsada por su marido y la señora afroamericana que estaba responsable del motel y del café. Entonces ahí se establece una serie de relaciones humanas, trabaja Jack Palance, es una muy linda película, una muy linda banda sonora que cuando uno la escucha se queda enamorado de la banda sonora y hace entender un poco más la película, y lo contrasta entre lo moderno, lo antiguo, lo que es rural, digamos, desértico, con lo que es más urbano, el cambio de la paleta de colores también, cuando aparece el desierto, amarillo, gris. La imagen que estamos viendo en YouTube. Esta imagen me encanta porque... Escribíla porque estamos en radio, para el que no la ve. Claro, la imagen que estamos viendo o escuchando, digamos, es la señora alemana que viene después de un largo camino de caminar, porque el marido la dejó en un viaje de placer, la dejó abandonada, una pareja alemana es. Y queda y camina y llega hasta el primer lugar habitado, que es el motel. Y la señora afroamericana, la encargada, sentada, como está ahí, la mira con una desconfianza tremenda. Esa desconfianza mutua se va convirtiendo después en amistad y se van trazando lazos. Pero no es casual que estén casi que en el medio del desierto, no están en 18 de Ejido. No.
Seguramente si hubieran estado en 18 de Ejido, ese vínculo hubiera sido distinto de entrada. Mucho más frío, mucho más distante de repente, y capaz que se mantiene la distancia hasta hoy. Esto fue mucho más así. Claro, estamos hablando del desierto de Mojave, realmente, aunque esa es la ruta 66, la ruta histórica 66. La ruta verdadera que aparece un poquito en la película es la ruta 40, la interestatal 40, que intersecta varios estados, que es la que se usa comercialmente. Pero la ruta 66 cruza cada tanto, la vieja histórica ruta 66 cruza esa ruta 40 y nos hace hacer lugares increíbles. Hoy día el motel está abandonado, por lo menos cuando yo fui. La cafetería sigue funcionando como cafetería y con el ambiente de la película. Hay un solo cartel que dice que aquí se filmó la película Café. No hay muchas referencias, pero todo el mundo lo sabe. Uh-huh. Y hay muchos recuerdos que hacen a la película adentro. Ahora que veo esa imagen del desierto, me vino a la mente una película que tiene 3 historias que terminan después cruzándose de una manera increíble. Babel. Es una película. Es impresionante, porque tenés Japón, tenés el desierto de la frontera México. Estados Unidos, donde Cate Blanchett, exacto, que es la protagonista sufrida. Exacto. Y después tenés la historia de la japonesa. La japonesa de Japón, las luces, todo. Tokio, le pasa de todo. Tokio. Me encanta el afiche, para empezar, porque el afiche, ¿te acordás que está dividido en 3 sectores? Como diciendo, son 3 historias. Está potente el afiche, y 3 historias que después se entrelazan, definitivamente. Pero lo que voy es que los lugares, las arquitecturas son todas muy distintas. Muy distintas. Porque tenés todo el neón de la noche de Tokio. Sí. Tenés el desierto. El ambiente desértico y otro clima. Exacto. Y los conflictos humanos. Muchas veces, cómo juega el color, la paleta de colores en las historias también. Eso, acá en Bagdad Café también, uno ve que va pasando de los amarillos y colores desérticos al color que le va poniendo a la señora alemana y los protagonistas. Aparecen rojos, aparecen amarillos, aparecen colores interesantísimos. Y esa película Babel es una película interesantísima como para estudiarla desde el punto de vista de la arquitectura, de los planos en los que se toma. Pero es importante que los oyentes sean conscientes también que todo esto que tú estás contando es toda información que recibe el espectador, que el espectador decodifica, sí, pero que no es consciente. Subconscientemente. Porque después, cuando te pones a conversar, la procesás días después, la película, te acordás después, capaz que sacás estas conclusiones. Pero de entrada, cuando estás sentada mirándolo, la verdad que es una información que recibís, que te condiciona, que hace al mensaje, sí, pero que no sos consciente. Esa es otra analogía con la arquitectura. La arquitectura trabaja mucho con el subconsciente, porque nosotros los arquitectos te hacemos ir a por lugares que vos no tenés conciencia de que estás yendo, pero es lógico que vayas por ahí. Hay lugares más funcionales que otros, por ejemplo un hospital, un aeropuerto, donde todo tiene que ser tan claro que vos tenés que salir a un avión y tenés que saber por dónde está la puerta de entrada, de salida. Pero hay lugares que son más lúdicos, como un museo, como un centro cultural, donde, como por ejemplo en el Bilbao, o puede ser el MoMA de Nueva York, puede ser cualquier museo. Uno elige para un lado o para el otro, pero no está eligiendo al azar por un lado o para el otro. Algo te tienta para que uno llegue hasta determinado lugar. Hay un monumento, hay, no sé, una estatua griega o una réplica de una estatua griega. Eso te hace girar la vista para entrar ¿y aquello qué es? Y uno va recorriendo. Parece un poco azaroso, pero está pensado como para tener toda una experiencia cultural. Uh-huh. Estaba pensando ahora que nombraste museos, por ejemplo el Louvre, sí. El Código Da Vinci, sí. Hace del Louvre, lo muestra para arriba y para abajo, ¿no? De hecho, al principio, bueno, después en el Louvre han pasado cosas peores, pero se habían enojado al principio porque con el éxito del Código Da Vinci se había generado una suerte de turismo Código Da Vinci que complicaba toda la operativa. Totalmente, y buscando la otra, la iglesia de San Etienne, donde pasaban parte de las historias. A mí me parece fascinante el final de la película, donde hay un giro de cámara continuo, donde se va buscando, y si tú analizás la película, la banda sonora en ese momento, y
tratándola de tocar en un teclado, vos ves cómo va subiendo las notas, o sea, parece que el helicoide de la cámara se corresponde con el helicoide musical. ¿Mira? Eso también es porque la música en la banda sonora, que muchas veces yo estuve en una charla de un director de musical que hacía películas para cine en Argentina, en Buenos Aires, y él decía, a los directores musicales nos dejan para el final. ¿Cómo para el final? Sí, para el final, no queremos que sea el final, pero después que está toda la trama, después que el director tiene armado toda la historia, nos dicen, tenés 24 horas, 48 horas o 2 meses, lo que sea, para componer. Y después que se compone, es el dedito para arriba o para abajo del director que dice, esto está bien o esto está mal. O ese do que pusiste en el piano allá abajo, eso queda, tiene que quedar, sea como sea, queda. Entonces también la música juega un rol fundamental para que sintamos la historia, ¿no? Claro, pero uno no es consciente en ese momento. No es de todas las interacciones, no es consciente. Por eso también a veces en centros comerciales o en museos o en determinados lugares hay fondos musicales que nos insertan en el lugar. Anodinos en general. Claro, nos pasa con comercios también, que hay una música tipo chill out que de repente está plenamente ahí como para tenernos y mantenernos. Y el famoso no lugar también, ¿no? El famoso no lugar. El hecho de no ver que el tiempo pasa para estar ahí adentro. Claro. Y eso que en la arquitectura comercial está tan estudiado, así como las góndolas de un supermercado y su ubicación, pero en las películas también, como la música va marcando momentos. De repente a veces la música arranca antes que la siguiente escena, cosa de situarnos ya en el ambiente, o a veces también viste que algunos diálogos comienzan antes que la escena. Sí. ¿Qué estamos viendo? ¿Por qué estoy escuchando una conversación telefónica si estoy en el medio de un patio? Porque la siguiente escena es eso. Entonces es como la interfaz entre una y otra que se hace con un ensamble determinado. Es toda intención del director. Es más, cuando vemos una película y la escuchamos en un equipo de audio, un buen equipo de audio tiene un tipo de ecualización que es strength, que es nada, el nada es lo que el director quiso transmitirnos como lo quiso transmitir. Si nosotros lo queremos alternar, nos ponemos modo cine, modo teatro, modo no sé cuánto, lo ecualizamos diferente. Pero ese modo que tienen los directores para transmitir su banda de sonido en la película es especial, porque es así que quieren que escuchemos la película, con esos sonidos, con esos altibajos y con esas voces y con esos sonidos. Uh-huh. ¿Y cuál sería la locación uruguaya que a ti te puede seducir más? Te diría, yo siempre estoy orgulloso de la arquitectura de Uruguay porque tenemos arquitectura de tantas épocas que tenemos ejemplos notables de cada época de la arquitectura. Cuando Le Corbusier estuvo en Montevideo, casi pasa de largo por la Facultad de Ingeniería y le hicieron, él quiso parar y ver la Facultad de Ingeniería porque se adaptaba a algunos de los preceptos de él. La planta baja libre, o sea, en su momento, ahora no porque está lleno de autos y todo, pero se veía desde la avenida, se veía el mar, a través de los pilares que daban hacia el mar y la masa construida estaba arriba. Tenemos ambientes art déco, como decíamos para esta película. Queremos una iglesia gótica, tenemos una iglesia gótica divina que es la iglesia de las Carmelitas. Queremos modernidad, tenemos Torre de Antel. O sea que Montevideo es una buena locación. Es una extremadamente buena locación. Queremos historia, tenemos Ciudad Vieja, queremos Ramblas, tenemos, y hay películas sobre la Rambla, tenemos cada Rambla es diferente a otra. No hay un clima distinto igual a otro en nuestra Rambla, abarcando desde Colonia hasta Rocha. Uh-huh. Sí, ahora está Paula puso en el YouTube la facultad de ingeniería. Esa facultad de ingeniería modernista, sin terminar. ¿Está sin terminar? Sí, en parte está sin terminar. Tú si pasás, hay mucho hormigón visto que Vilamajó tenía pensado recubrir, como hay una de las fachadas que sí está recubierta, con unos apliques que él se basó en arquitectura árabe que vio cuando estuvo de viaje. También el hormigón armado estuvo muy de moda. Este edificio sí. en el que estamos en Radio Sarandí es bien típico de la época de los 80. Sí, este edificio se inauguró en el 90, 81. 81. Este edificio en el que estamos donde estamos ahí acá. Está. Y es la misma época de la Plaza de la Bandera, del Ministerio de Defensa.
perdón, lo que está hoy es ACE, que dije Ministerio de Defensa, porque había sido construido con esa idea, fue Presidencia de la República, claro, y ahora es ACE. Claro. Bueno, eso también. El director de proyecto de esa obra fue docente, director de taller mío, Uruguay Herrán. Que fue el primer docente que tuve. Estuvo una época armado, la Plaza del Ejército, la Plaza de la Bandera. Claro, y era todo un símbolo de la... Mira, ahí tenés el proyecto. Ahí está el proyecto. Que si nos remontamos a esa época y antes, yo vi el pozo de este lugar, porque mi padre, que era ingeniero agrimensor, hizo el plano de mensura de este lugar. ¿Yeah? Es increíble, yo lo vi antes de ser construido, sabiendo que estaba pegado a la televisora. El edificio Casa Nueva de Radio Sarandí es el primer edificio integral para radio en América Latina. Sí. En general eran lugares reciclados, casas que se adaptaban, pero construido desde el pozo. Sí. Como edificio de radio, este fue el primero. Este fue el primero. Y vanguardista totalmente, con la imagen de los ojos de buey, el hormigón. Hasta hoy sigue siendo. Que sigue estando. Y cuando se hacen entrevistas a veces afuera, uno reconoce enseguida que están en la puerta de la radio. Sí. Es así. Pero bueno, el tema es que también ahora la inteligencia artificial, ya que veníamos hablando hoy más temprano de eso, los croma, etcétera, han hecho que que el cine ya no busque las locaciones, o sea, no viaje a Montevideo para recrear La Habana en la Rambla, que es idéntica perfectamente, una puede ser Montevideo en el malecón de La Habana, claro, o el malecón de la Habana estar en Montevideo, pues son idénticas. Tal cual. Ahora te ponen una pared verde y te ponen la misma foto que ahora Paula está poniendo en los YouTube, y los puede perfectamente poner, y entonces te hace creer que estás en la Rambla. Y la escenografía como en pantalla. Entonces ahí está cambiando un poco el espíritu de totalmente. Lo que tú estás planteando. Por un lado, gana, creo, a los actores que están viendo en el clima donde van a estar, como pasó en El Eternauta, y César Troncoso y Ricardo Darín lo contaban mucho. Estábamos en un sistema nuevo, no era estar frente a una pantalla verde, sino que estábamos sobre lo que iba a pasar realmente, entonces nuestras expresiones cambiaban, eran más directas respecto a lo que se quería transmitir. No estaban en el frío. No estaban en el frío, pero estaban pisando sal húmeda, que era la nieve, nos contaba Troncoso en una reunión que tuvo para un taller de cine en el que yo participé con Jackie Rodríguez Estrata, que ahí comenzó un poco mi búsqueda más allá de la arquitectura con respecto al cine, que siempre me gustó, como creo que a todos nos gusta, pero mezclar lo que es la arquitectura con el cine, arquitectura y urbanismo con el cine, es un poco más trabajo de investigación y lleva a descubrir cosas nuevas y a valorar películas que de repente están subvaloradas de otra manera, uno las ve de otra manera. Por ejemplo, ahora que hay una imagen del Eternauta, uno piensa, ahí la ciudad tapada de nieve, sí, sin gente, sí, con Darín o con los que fueran, sí, vagando por las calles, o sea, es casi que un coprotagonista esa ciudad. Totalmente. Muchas veces la ciudad y el lugar es protagonista de la historia, así como en nuestra vida normal muchas veces los edificios son logotipos de determinadas marcas. Tú pensás en cualquier marca de repente y... Mañana Radio Sarandí, si quiere, pone una de estas ventanas de logotipo y es perfectamente lógico. Puede formar parte del logo de Radio Sarandí. La arquitectura marca muchas cosas, más que la propia arquitectura. Y en todas las películas, como vimos en Café Bagdad, como yo analizaba Oblivion, Chocolate, La casa de al lado, todos son protagonistas importantísimos de la historia, tan protagonistas como los actores principales. Sí, no. Y los paseos, por ejemplo, yo también comenté Cinema Paradiso. Y Cinema Paradiso, que está filmada en una pequeña ciudad italiana de Sicilia, las calles son como las arterias de las personas. La plaza donde está el cine es el corazón, todas las arterias van al corazón, o sea, y las calles van tomando diferentes uno va al pueblo del interior de acá y es así. Es así. El cine, la intendencia, la comisaría, el club del barrio, la plaza, el bar, la comisaría, la iglesia, la fuente en la plaza, sí, claro. Otra segunda plaza de repente, algunas avenidas que son anchas pero son de balasto,
otras que son importantes, y por eso también tenemos muy buenas locaciones y hemos hecho buenas películas, como una película que se llamó La teoría de los cristales rotos, algo así. La teoría de los vidrios rotos. La teoría de los vidrios rotos, que está basada en una historia real, pero esta se desarrolla en Aiguá. Aiguá se transformó hasta en un pueblito que está... Bueno, el viaje hacia el mar. El viaje hacia el mar, que fue por ahí, por las sierras de Minas, y llegó hasta Parque del Plata. Esa es la realidad de las locaciones. Sí. Pero nos hace viajar más allá. Parece que estamos más en el medio del campo, más en la nada, y después más en el agua cuando llegamos. Tal cual. Bueno, ¿dónde se te puede seguir? Últimamente estuve haciendo este programa de streaming. Estoy ahora en un proyecto diferente en el cual, si esto tiene forma, se va a presentar a algunos centros culturales, sea previo aprobación de ACAU y ese tipo de programas. Y en este momento estoy preparando también más material sobre arquitectura y cine para futuros espacios de streaming, que este año pasado yo estuve en el canal Vivo Streaming, Foco Streaming se llamaba el programa del canal Vivo Streaming. Este año 2026, si se arma tal cual la programación, voy a estar ahí también, y si no, estaré en algún otro espacio que espero que esté. ¿Y das charlas, por ejemplo, sobre esto, sobre arquitectura y cine? No, es muy reciente, y me están invitando, por un lado, a participar de un cortometraje en el que yo participé. Ahí comenzó la historia con Jackie Rodríguez Estrata, y que hicimos un taller de cine y que se planteó un cortometraje, un guión de cortometraje entre todos, y se hicieron varios guiones de cortometraje y se votó y se eligió el mío. Y ese mío se llevó a cabo. Un cortometraje como ejercicio de posgrado, digamos. Entonces iba a ser de 3 minutos y fue de 5 minutos y algo. Y bueno, yo estuve eligiendo locaciones, hice imágenes, fotos de inteligencia artificial y todo eso. Y eso se emitió, salió hasta en la televisión, porque era como la etapa final del trabajo de Jackie Rodríguez Estrata, y se emitió en el cine con todos nuestros amigos y familiares. Bueno. Y de ahí seguí con estos proyectos de streaming, que fui invitado al canal de streaming, y lo que iba a hacer una vez, 2 veces, fueron 7 veces al final, hasta que terminó el año. Y este año se está armando la programación entre enero y febrero para comenzar más adelante en marzo. Tenernos enterados entonces de cómo viene todo. Sí, me encantaría, participar. Bueno, de las órdenes. Arquitecto Michel Rosé, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Que pasó muy bien. Un placer. Por favor, las órdenes.